Buenas, este es un vídeo resumen de la generación del 98 por si cae como pregunta en el examen de selectividad. Empezamos. Generación del 98. Es un movimiento predominantemente prosístico, es decir, prosa. Se caracteriza por crear novelas y ensayos, aunque también poesías y teatros. Vale. En este momento, en 1898, hay dos corrientes, el realismo y el naturalismo. Al naturalismo también le llaman la superación del realismo, ya que como la vida era muy compleja, no se podía representar objetivamente. Entonces rechazaban todo lo que tuviera que ver con el realismo. Vale. Tenía distintas etapas, tres. La primera, aparece una visión crítica de la realidad española que causa pesimismo, pero con confianza de regeneración del país, idealismo. Es decir, el país estaba jodido, pero tenían esa esperanza de que saliera adelante. Segunda etapa, hay un espíritu crítico. Ya está. Y tercera etapa, se renuncia a la lucha por regenerar España y se llega al escepticismo ideológico, que sería el desencanto final. Vale, pasamos a los temas. Los temas que frecuentemente aparecen son cuatro, ¿vale? España, como primero, crítica por el atraso y la pobreza, pero también amor a la patria. Fácil de entender. Preocupaciones existenciales. Intrahistoria. La vida de los hombres cotidianos son las verdaderas protagonistas de la historia soterrada de los pueblos. Esto quiere decir que la vida de los hombres cotidianos, como he dicho, son los protagonistas de la historia que estaba oculta en los pueblos, como que no salía a la luz, que no eran los más famosos, ¿vale? Luego, 3. Subjetividad en las descripciones. 4. Subjetividad en las descripciones, que sería identificación del paisaje con el alma. Vale, en cuanto a la novela, hemos pasado ya los temas y las etapas. En cuanto a la novela, en los autores del 98 encontramos una clara voluntad de renovación técnica y estilística respecto al relato realista tradicional. Vamos, que renuevan la técnica y el estilo. Características, son 5, ¿vale? Metanovela. Reflexión en la propia novela sobre el arte de novelar. El ejemplo de esta obra sería Niebla. 2. Se pierde el interés por la trama. Se tiende al fragmentarismo. 3. Ruptura de la progresión temporal. 4. Nuevo autobiografismo, es decir, nuevas autografías, en las que se hace la proyección personal subjetiva en los personajes, como por ejemplo San Manuel Bueno, mártir. Y luego, quinta, experimentaciones con el punto de vista narrativo. Vale, repetimos las 5 para que quede claro, porque no sé si ha quedado muy claro. 1. La metanovela. Reflexión en la propia novela sobre el arte de novelar. Niebla. 2. Se pierde interés por la trama. Se tiende al fragmentarismo. 3. Ruptura de la progresión temporal. ¿Vale? Progresión poco a poco. 4. Nuevo autobiografismo. Proyección personal subjetiva en los personajes. Ejemplo, San Manuel Bueno, mártir. Y quinto, experimentaciones con el punto de vista narrativo. Perfecto. Esto en cuanto a la novela. Ahora pasamos al lenguaje. El lenguaje del 98 se caracteriza por el antirretoricismo, es decir, antirretórico. O sea que es antirretórico. Y también por ser sencillo y natural y a la vez recargado y artificial. Y diréis, bueno, esto es justamente su antónimo. Es así, es como que dentro de la naturalidad tienes que ver la artificialidad. Es un poco raya mental, tú solamente te lo tienes que saber y ponerlo en el examen. Así que se caracteriza por antirretoricismo, por ser sencillo y natural y por ser recargado y artificial. Tiene las siguientes características. Exigente cuidado del estilo, sentido de la sobriedad, gusto por las palabras tradicionales, tradición, preferencia por la oración breve, ¿vale? Oraciones cortas y párrafo corto y naturalidad. Pues normal, si es el naturalismo, pues que sea natural. Perfecto. Esto en cuanto al lenguaje. Ahora en cuanto al ensayo. Consiste en la forma de expresar sus ideas. Vale. Se emplea un lenguaje culto y se trata de dos cosas. El problema de España y la atonía cultural. ¿Qué es atonía cultural? Yo te lo explico. Que no hay cultura, ¿vale? Entonces, los temas eran el problema de España y que no había, atonía cultural. Te lo estudias así y quedas mejor. Destacarán como autores Ramiro de Maeztu, que era muy radical y tenía como obra así más característica suya Hacia otra España. Y luego estaba el otro que es Miguel de Unamuno, que tratara de preocupaciones existenciales, como por ejemplo obra del sentimiento trágico de la vida, ¿vale? Se llama así la obra, del sentimiento trágico de la vida. Y luego de la otra cosa que trata es de la regeneración del país. Entonces, ensayo, ¿vale? Para aclarar. Consiste en la forma de expresar sus ideas.
Se emplea un lenguaje culto y se trata del problema de España y la tonía cultural. Destacan dos personas, Ramiro de Maeztu, que era muy radical y tenía la obra de Hacia otra España, y Miguel de Unamuno, que trata de preocupaciones existenciales con la obra del sentimiento trágico de la vida y de regeneración del país, ¿vale? Luego, en las novelas de Unamuno, ¿vale?, que es el que acabamos de decir, hay un alto contenido filosófico y no es importante la trama. Se emplea un lenguaje que huye del realismo. Dará mucha importancia al diálogo. En Niebla, ¿vale?, que es la obra que he dicho antes, planteará la realidad o irrealidad de la existencia. Este es Unamuno. Pasamos a Pío Baroja. Pío Baroja tratará de reflejar la vida en todo lo que tiene de sorprendente, ambivalente y confusa. Por ello dará mucha importancia a la acción y los personajes son gente sin esperanza, ¿vale? Todo esto lo expresa con un lenguaje sencillo y espontáneo y reflejará el habla común, es decir, era un hombre que escribiendo era de tú a tú. Es como si un amigo te escribe, tampoco un mensaje por WhatsApp, pero te llegaba, vamos, intuyo, te llegaba bastante bien por el hecho de que no era un hombre que hablara con muchísimos cultismos. Vale, entonces tiene como obras más importantes El árbol de la ciencia, escrito en 1911. Y luego tenemos por último Ramón María del Valle Inclán. Valle Inclán, ¿vale? Cultivó todos los géneros. Este era como, por así decirlo, el puto amo, ¿vale? Cultivó todos los géneros. En sus inicios era modernista. Obra, sonata. Modernista, sonata. Pasará por un periodo carlista. Los cruzados de la causa. Carlista, cruzados de la causa. También pasará por el esperpento, el ruedo ibérico, en donde criticará la sociedad a través de lo grotesco. Y luego finalmente se acercará al tremendismo de Cela, donde narrará de manera dura y desencarnada. Es decir, tremendismo, tirano, banderas o, si no, la corte de los milagros. Repetimos Ramón María de Valle Inclán. Cultiva todos los géneros. Vale, cultiva exactamente 1, 2, 3, 4, ¿vale? Primero, cuando es modernista, las sonatas. Cuando es carlista, los cruzados de la causa. Cuando está con el esperpento, el ruedo ibérico, que aquí entre paréntesis, bueno, para que vosotros lo sepáis, donde criticará la sociedad a través de lo grotesco. Y luego, cuarto, el tremendismo, narra de manera dura y desencarnada, ¿vale? Y las obras son Tirano, banderas y La corte de los milagros. Pues dicho esto, chavales, espero que os haya servido el vídeo y mucha suerte con el examen. Hasta luego.